El Concilio de Trento se realizó entre los años 1545 y 1563. El trabajo y las sesiones. Primer periodo en Trento. Entre los padres del concilio y los teólogos convocados a Trento, hubo algunos hombres importantes. Los legados que presidieron el concilio estuvieron a la altura de su difícil tarea. Paceco de Jaén, Lorenzo Campello de Feltre y el obispo de Fiesole fueron especialmente conspicuos entre los obispos que estuvieron presentes en las primeras sesiones. Girolamo Seripando, general de los ermitaños de San Agustín, era el más prominente de los generales de las órdenes. Entre los teólogos se debe mencionar a los eruditos dominicos, Ambrosio Catarino y Domingo de Soto. Después de la sesión de apertura formal el 13 de diciembre de 1545, se debatió las varias cuestiones sobre el orden de los asuntos, y ni en la segunda sesión, el 7 de enero de 1546, ni en la tercera, 4 de febrero de 1546, se trató asuntos de fe o disciplina. Los trabajos del concilio no comenzaron hasta que después de la tercera quedaron solucionados los asuntos preliminares y de orden de los asuntos. El representante del emperador Francisco de Toledo no llegó a Trento hasta el 15 de marzo y otro representante personal, Mendoza, llegó el 25 de mayo. El primer tema de discusión que presentaron los legados ante la Congregación General el 8 de febrero fue el de las Sagradas Escrituras como fuente de la revelación divina. Tras exhaustivas discusiones preliminares en las varias congregaciones, quedaron listos 2 decretos para el debate en la cuarta sesión el 8 de abril de 1546, que fueron adoptados por los padres. Al tratar el canon de la Escritura, declararon que al mismo tiempo que en materia de fe y moral, la tradición de la Iglesia es, junto con la Biblia, el estándar de la revelación sobrenatural. Luego, sobre el texto y uso de los libros sagrados, declararon que la Vulgata es el texto auténtico para los sermones y discusiones, aunque esto no excluía correcciones textuales. También se determinó que la Biblia debía ser interpretada según el testimonio unánime de los padres y nunca ser mal usada para propósitos supersticiosos. Nada se decidió respecto a la tradición, a las lenguas vernáculas. Mientras tanto, comenzaron intensas discusiones respecto a la reforma de la Iglesia entre el Papa y los legados. Estos habían sugerido algunos temas, los cuales hacían especial referencia a la curia romana y su administración, a los obispos, los beneficios eclesiásticos y los diezmos, las órdenes y la educación del clero. Carlos V quería que se pospusiera la discusión de las cuestiones dogmáticas, pero el Papa y el concilio no estuvieron de acuerdo, de manera que el concilio debatía dogmas simultáneamente con los decretos sobre disciplina. El 24 de mayo toda la congregación comenzó la discusión sobre el pecado original, su naturaleza, consecuencias y su anulación por el bautismo. Al mismo tiempo se trajo el asunto de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, pero la mayoría decidió finalmente no tomar ninguna decisión dogmática en este punto. Las reformas debatidas trataban del establecimiento del profesorado teológico, la predicación y la obligación episcopal de residencia eclesiástica. Respecto a esto, el obispo español Pacheco trajo a colación el punto de si la obligación era de origen divino o si era simplemente una ordenanza eclesiástica de origen humano, asunto que llevó más tarde a largas y violentas discusiones. En la quinta sesión, el 17 de junio de 1546,
se promulgó el dogma del pecado original con 5 cánones, anatemas, contra las correspondientes doctrinas erróneas. También se promulgó el primer decreto de reforma, de Reformazione, que trata en 2 capítulos del profesorado en la escritura y del aprendizaje secular, artes liberales, de los que predican la palabra divina, así como de los colectores de las limosnas. Para la siguiente sesión, originalmente fijada para el día 29 de julio, los asuntos propuestos para el debate general fueron el dogma de la justificación como cuestión dogmática y la obligación de residencia de los obispos como decreto disciplinario. Los legados propusieron a la Asamblea el tratamiento de estos asuntos el día 21 de junio. El dogma de la justificación trajo a debate uno de los asuntos fundamentales que había a discutirse respecto a los herejes del siglo XVI y que presentaba en sí misma grandes dificultades. El partido imperial pensó en bloquear la discusión de todo el asunto. Algunos padres estaban preocupados por la guerra inminente de Carlos V contra los príncipes protestantes, y había disensión reciente entre el emperador y el papa. Sin embargo, los debates sobre el asunto continuaron con el mayor celo, animados a veces con discusiones tempestuosas. El debate de la siguiente sesión general hubo de posponerse. No menos de 61 congregaciones generales y otras 44 congregaciones fueron necesarias para el debate de los temas importantes de la justificación y la obligación de residencia antes de que los asuntos estuvieran listos para una decisión final. En la sexta sesión regular, el 13 de enero de 1547, se promulgó el magistral decreto sobre la justificación, que constaba de un proemio o prefacio y 16 capítulos con 33 cánones de condenación de las herejías opuestas. El decreto sobre la reforma fue uno de los 5 capítulos relativos a las obligaciones de residencia de los obispos y de los ocupantes de beneficios u oficios eclesiásticos. Estos decretos hacen de la sesión sexta una de las más importantes y decisivas de todo el concilio. Los legados propusieron a la Congregación General como tema para la siguiente sesión la doctrina de la Iglesia sobre los sacramentos y en lo relativo a la disciplina, una serie de ordenanzas sobre los nombramientos y actividades oficiales de los obispos y sobre los beneficios eclesiásticos. Una vez debatidos en la séptima sesión, el 3 de marzo de 1547, se promulgó un decreto dogmático con sus correspondientes cánones sobre los sacramentos en general, 13 cánones sobre el bautismo, 14 cánones y sobre la confirmación 3 cánones. Se aprobó un decreto sobre la reforma, 15 capítulos respecto a los obispos y los beneficios eclesiásticos, en particular sobre las pluralidades, visitas y exenciones respecto a la fundación de enfermerías y a los asuntos legales del clero. Antes de esta sesión se había discutido el asunto de la posposición del concilio o su traslado a otra ciudad. Las relaciones entre el Papa y el emperador se habían tornado más tensas. Había comenzado la guerra de Esmalcalda en Alemania y además surgió un brote de epidemia en Trento que causó la muerte al general de los franciscanos y a otros. Por lo tanto, los cardenales legados propusieron en la octava sesión, el 11 de marzo de 1547, trasladar el concilio a otra ciudad, apoyando su acción en el breve publicado por el Papa poco tiempo antes. La mayoría de los padres votaron por el cambio a Bolonia y al día siguiente, 12 de marzo,
Los legados se trasladaron allí. En la novena sesión el número de participantes se había elevado a 4 cardenales, 9 arzobispos, 49 obispos, 2 legados, 2 abades, 3 generales de órdenes y 50 teólogos. Periodo en Bolonia. La mayoría de los padres se trasladaron a Bolonia con los legados, pero 14 obispos que pertenecían al partido de Carlos V permanecieron en Trento y no querían reconocer el traslado. El repentino cambio de lugar sin haber consultado al Papa no gustó a Paulo III, que seguramente vio que esto le llevaría a ulteriores serias dificultades con el emperador. De hecho, Carlos V estaba muy indignado con el cambio y a través de su embajador, Andreas de Vega, protestó y urgió vigorosamente para que se volviera a Trento. La derrota de la Liga de Esmalcalda aumentó el poder del emperador. Cardenales influyentes intentaron mediar entre él y el Papa, pero las negociaciones fallaron. El emperador protestó formalmente contra el traslado a Bolonia y, rehusando permitir que los obispos españoles que estaban en Trento abandonaran la ciudad, inició las negociaciones de nuevo con los protestantes alemanes, bajo su propia responsabilidad. Consecuentemente, en la sesión novena que se celebró en Bolonia el 21 de abril de 1547, el único decreto que se publicó fue el de posponer la sesión. La misma acción se realizó en la sesión décima del 2 de junio de 1547, aunque había habido debates exhaustivos sobre varios temas en las congregaciones. La tensión entre el Papa y el emperador iba creciendo, a pesar de los esfuerzos de los cardenales Sfondrato y Christopher Madruzzi. Las negociaciones resultaban inútiles. Los obispos que habían permanecido en Trento no habían celebrado sesiones, pero cuando el Papa llamó a Roma a 4 de los obispos de Bolonia y a 4 de los de Trento, estos se excusaron diciendo que no podían obedecer la llamada. Pablo III habría de esperar ahora oposición extrema del emperador. Por lo tanto, el 13 de septiembre proclamó la suspensión del concilio y ordenó al cardenal Legado del Monte que despidiera a los miembros del concilio reunidos en Bolonia, lo cual realizó el 17 de septiembre. Los obispos fueron llamados a Roma, donde debían preparar los decretos para la reforma de la disciplina. Esto cerró el primer periodo del concilio. El Papa murió el 10 de noviembre de 1549. Segundo periodo en Trento. El sucesor de Pablo III fue Julio III entre los años 1550 y 1555. Giovanni del Monte, primer cardenal legado del concilio, quien comenzó inmediatamente negociaciones con el emperador para reabrir el mismo, el 14 de noviembre de 1550 emitió la bula Cum ad Tolenda, en la que se fijaba la reunión de nuevo en Trento. Nombró como presidentes al cardenal Marcelo Crescencio, arzobispo Sebastián Pigino de Siponto y al obispo Luis Lipomani de Verona. El cardenal legado llegó a Trento el 29 de abril de 1551, donde ya había, además del obispo de la ciudad, 14 obispos de las tierras regidas por el emperador Carlos V. Algunos venían a Roma, donde habían permanecido, y el 1 de mayo de 1551 se celebró la sesión 11ª, en la que se decretó la reapertura del concilio, y se fijó la fecha de la siguiente sesión para el día 1 de septiembre. En las congregaciones de teólogos y en varias congregaciones generales se discutieron el sacramento de la Eucaristía y borradores de otros decretos disciplinares. Entre los teólogos estaban James Lainez
y Alfonso Salmerón, enviados por el Papa, y Juan Arza, que representaba al emperador. Estaban presentes los embajadores del emperador, el rey Fernando, Enrique II, rey de Francia, que estaba renuente a la asistencia de ningún obispo francés. En la 12ª sesión, el 1 de septiembre de 1551, la única decisión tomada fue prorrogarlo hasta el 11 de octubre, debido a la expectación por la llegada de otros obispos alemanes, además de los arzobispos de Maguncia y Trèveris, que ya estaban allí. La 13ª sesión se celebró el 11 de octubre de 1551. Promulgó un decreto sobre el sacramento de la Eucaristía en 8 capítulos y 11 cánones, y un decreto sobre la Reforma en 8 capítulos, respecto a la supervisión que habían de ejercer los obispos y sobre la jurisdicción episcopal. Otro decreto posponía hasta la próxima sesión la discusión de 4 artículos sobre la Eucaristía, es decir, sobre la comunión bajo las 2 especies de pan y vino, y la comunión de los niños. También se autorizó un salvoconducto para los protestantes que deseasen asistir al concilio. Ya había llegado a Trento un embajador de Joaquín II de Brandenburgo. Los presidentes expusieron para la discusión ante la Congregación General del 15 de octubre borradores de las definiciones de los sacramentos de la penitencia y extrema unción. Durante los meses de octubre y noviembre, estos temas ocuparon a las congregaciones generales y de teólogos, entre los que sobresalían John Gropper, Frederick Nausea, Tapper y Jan Hessels. En la 14ª sesión, 25 de noviembre, el decreto dogmático promulgado contenía 9 capítulos sobre el dogma de la Iglesia respecto al sacramento de la penitencia y 3 capítulos sobre la extrema unción. A los capítulos sobre la penitencia se añadieron 15 cánones y a los capítulos sobre la extrema unción se añadieron 4 cánones que condenaban las enseñanzas heréticas al respecto. El decreto sobre la Reforma trataba de la disciplina del clero y varios asuntos sobre los beneficios eclesiásticos. Mientras tanto, llegaron a Trento varios embajadores de los distintos príncipes protestantes. Hicieron varias demandas, entre ellas que se anularan los decretos anteriores contrarios a la Confesión de Augsburgo, que se pospusieran los debates sobre los asuntos en disputa entre católicos y protestantes, que se definiera la subordinación del Papa al concilio ecuménico y otras proposiciones que el concilio no podía aceptar. Desde la clausura de la última sesión, tanto las congregaciones de teólogos como las generales se habían ocupado en numerosas asambleas sobre el dogma del santo sacrificio de la misa y de la ordenación de los sacerdotes, así como con planes para nuevos decretos reformatorios. En la 15ª sesión del 25 de enero, para hacer alguna oferta a los embajadores de los protestantes, se pospusieron las decisiones sobre los temas bajo consideración y se les extendió un nuevo salvoconducto, como querían. Además, entre los 3 legados papales y el cardenal Madruzzi, estaban presentes en Trento 10 arzobispos y 54 obispos, la mayoría de ellos provenientes de los países regidos por el emperador, debido al traicionero ataque de Mauricio de Sajonia contra Carlos V. La ciudad de Trento y los miembros del concilio corrían peligro. Así que en la sesión 16ª del 23 de abril de 1552 se decretó suspenderlo por 2 años. Sin embargo, transcurrió un periodo de tiempo más largo antes que pudiera reiniciar sus sesiones. Tercer periodo en Trento.
El Papa Julio III no vivió para volver a convocar el concilio. Le sucedió Marcelo II, 1555, anterior cardenal legado en Trento, Marcelo Cervini, el cual murió 22 días después de su elección. Su sucesor, el austero Paulo IV, 1555 a 1559. Realizó enérgicas reformas internas, tanto en Roma como en otras partes de la Iglesia, pero nunca consideró seriamente volver a convocar el concilio. El Papa Pío IV, 1559 a 1565, anunció a los cardenales poco después de su elección su intención de reabrir el concilio. De hecho, había encontrado al hombre idóneo, su sobrino, el cardenal arzobispo de Milán, Carlos Borromeo, para completar el importante trabajo y aplicar sus decisiones al uso normal de la Iglesia. De nuevo surgieron grandes dificultades por todas partes. El emperador Fernando deseaba el concilio, pero quería que se celebrase en alguna ciudad alemana y no en Trento. Además, deseaba que se reuniese no como continuación, sino como un concilio nuevo. El rey de Francia también deseaba un nuevo concilio, y tampoco lo quería en Trento. Los protestantes de Alemania hacían lo posible para que no se reuniera un concilio. Después de largas negociaciones, Fernando, los reyes de España y Portugal, la Suiza católica y Venecia dejaron el asunto en manos del Papa. El 29 de noviembre de 1560 se publicó la bula Ad Ecclesiae Regimen, la cual ordenaba que el concilio se reuniera de nuevo en Trento en la Pascua de Resurrección del año 1561. Los protestantes alemanes persistieron en su oposición. El cardenal Ercole Gonzaga fue nombrado presidente del concilio y sería asistido por los cardenales legados Estanislao Ocio, Jacobo Dupuy, Girolamo Seripando, Luigi Simonetta y Marco Cítico de Altemps. La apertura del concilio se retrasó porque los obispos iban llegando muy lentamente. Finalmente, el 18 de enero de 1562 se celebró la 17ª sesión, la cual proclamó la revocación de la suspensión del concilio y fijó la fecha de la siguiente sesión. Estaban presentes, además de los 4 cardenales legados, un cardenal, 3 patriarcas, 11 arzobispos, 40 obispos, 4 abades y 4 generales de órdenes, además de 34 teólogos. Los embajadores de los príncipes crearon muchas dificultades y exigieron demandas que eran parcialmente imposibles. Los protestantes siguieron calumniando a la asamblea. El emperador Fernando quería que se pospusieran las cuestiones dogmáticas. En la sesión 18ª del 25 de febrero de 1562, solo se decidió la publicación de un decreto sobre la elaboración de una lista de libros prohibidos y un acuerdo sobre un salvoconducto para los protestantes. En las 2 sesiones siguientes, la 19ª, el 14 de mayo, y la 20ª, el 4 de junio de 1562, solo se emitieron los decretos que prorrogaban el concilio. En verdad, el número de miembros había aumentado y habían llegado a Trento varios embajadores de gobernantes católicos, pero algunos príncipes continuaron poniendo obstáculos sobre el carácter del concilio y el lugar de la celebración. El emperador Fernando envió un plan exhaustivo de reformas de la Iglesia que contenía muchos artículos imposibles de aceptar. Sin embargo, los legados prosiguieron sus trabajos y presentaron el borrador del decreto sobre la comunión, que trataba especialmente el asunto de la comunión bajo 2 especies, así como los borradores de varios decretos disciplinarios que fueron sometidos a las discusiones habituales. En la 21ª sesión del 16 de julio de 1562
se promulgó el decreto de la comunión bajo 2 especies y el de la comunión de los niños, en 4 capítulos y 4 cánones. También se promulgó un decreto sobre reformas en 9 capítulos, que tratan de la ordenación de los sacerdotes, los ingresos de los canónigos, la fundación de nuevas parroquias y la colecta de limosnas. Quedaron para la discusión en las congregaciones los artículos sobre el sacrificio de la misa. En los meses siguientes hubo largos y animados debates sobre el dogma. En la 22ª sesión, que no se efectuó sino hasta el 17 de septiembre de 1562, se promulgaron 4 decretos. El primero contenía el dogma de la Iglesia sobre el sacrificio de la misa, en 9 capítulos y 9 cánones. El segundo sobre la supresión de los abusos en la ofrenda del santo sacrificio. El tercero en 11 capítulos. Trata de la reforma, especialmente en lo referente a la moral del clero, los requerimientos necesarios antes de asumir oficios eclesiásticos, las herencias, la administración de las fundaciones religiosas. El cuarto trataba de conceder a los laicos la copa de comunión, lo que se dejó a la discreción del Papa. El concilio nunca había estado en una posición más difícil. Los gobernantes seculares presentaban demandas contradictorias y en parte imposibles de conceder. Al mismo tiempo, las discusiones de los padres sobre el deber de residencia y sobre las relaciones de los obispos con el Papa iban entrando en calor. Los obispos franceses que llegaron el 13 de noviembre hicieron algunas proposiciones dudosas. Murieron 2 de los cardenales legados, Gonzaga y Seripando. Los 2 nuevos legados y presidentes, Giovanni Morone y Navajero, fueron poco a poco venciendo las dificultades. Los varios puntos dogmáticos concernientes a la ordenación de sacerdotes se discutieron tanto en las congregaciones generales como en las de 84 teólogos, entre los que Alfonso Salmerón, Domingo de Soto y James Lainez fueron los más prominentes. Finalmente, el 15 de julio de 1563 se celebró la 23ª sesión que promulgó el decreto sobre el sacramento del orden y sobre la jerarquía eclesiástica, en 4 capítulos y 8 cánones, y un decreto sobre la reforma, en 18 capítulos. Este decreto disciplinar trataba de la obligación de residencia, la concesión de los distintos grados de ordenación y la educación de los clérigos, jóvenes seminaristas. Los decretos que se proclamarán ante la Iglesia en esta sesión fueron el resultado de largos y arduos debates en los que tomaron parte 235 miembros con derecho a voto. Surgieron disputas sobre si había que terminar ya rápidamente con el concilio o seguir adelante, mientras las congregaciones debatían el borrador del decreto sobre el sacramento del matrimonio, y en la sesión 24ª del 11 de noviembre de 1563 se promulgaron un decreto dogmático con 12 cánones sobre el matrimonio como sacramento y un decreto de reforma en 10 capítulos que trata de varias condiciones requeridas para contraer un matrimonio válido. Se publicó también un decreto general sobre reforma en 21 capítulos, el cual trataba de varios asuntos sobre la administración de los oficios eclesiásticos. El deseo de cerrar el concilio fue creciendo en todos los que estaban relacionados con él y se decidió clausurarlo lo antes posible. Quedaba una serie de temas discutidos preliminarmente y que ya estaban listos para la definición final. Consecuentemente, en la final y 25ª sesión, que ocupó 2 días, 3 a 4 de diciembre de 1563, se aprobaron y promulgaron los siguientes decretos. El 3 de diciembre, un decreto dogmático sobre la veneración e invocación de los santos y sobre sus imágenes y reliquias. Un decreto de reforma en 22 capítulos sobre monjes y monjas,
un decreto de reforma sobre el modo de vida de cardenales y obispos, certificaciones de aptitud para los eclesiásticos, legados para las misas, administración de beneficios eclesiásticos, supresión del concubinato entre el clero y la vida del clero en general. El 4 de diciembre se promulgaron los siguientes decretos: uno dogmático sobre las indulgencias, uno sobre los días de fiesta y ayuno, otro sobre la preparación por parte del Papa de ediciones del misal, breviario y catecismo, y una lista de libros prohibidos. También se declaró que ningún poder secular había sido colocado en desventaja por el orden y rango acordado para sus embajadores. Los gobernantes fueron invitados a aceptar las decisiones del concilio y a ejecutarlas. Finalmente se leyeron y declararon obligatorios los decretos aprobados por el concilio durante los pontificados de Paulo III y Julio III. Después que los padres concordaron en presentar al Papa los decretos para su confirmación, el presidente, cardenal Morone, declaró clausurado el concilio. Los decretos fueron suscritos por 215 padres conciliares, 4 cardenales legados, 2 cardenales, 3 patriarcas, 25 arzobispos, 167 obispos, 7 abades, 7 generales de órdenes y 19 apoderados de 33 prelados ausentes. Los decretos se confirmaron el 26 de enero de 1564 por Pío IV en la bula Benedictus Deus y fueron aceptados por los países católicos y por algunos con reserva. El Concilio Ecuménico de Trento ha demostrado ser de la mayor importancia para el desarrollo de la vida interior de la Iglesia. Ningún concilio ha desarrollado sus tareas en circunstancias más difíciles y ninguno ha tenido que decidir tantas cuestiones de la mayor importancia. La Asamblea demostró al mundo que a pesar de la repetida apostasía en la vida de la Iglesia, había una abundancia de fuerza religiosa y de fiel defensa de los principios inmutables del cristianismo, aunque desafortunadamente el concilio, sin que los padres reunidos fueran culpables, no fue capaz de curar las diferencias religiosas de Europa occidental. Sin embargo, la verdad divina infalible fue claramente proclamada en oposición a las falsas doctrinas de su tiempo, y de esta forma se pusieron unos firmes fundamentos para vencer la herejía, así como para ejecutar una genuina reforma interna de la Iglesia. Hasta acá la información sobre el Concilio de Trento del año 1545 al año 1563. Esta información ha sido tomada de la Enciclopedia Católica Online de EWTN. Muchas, pero muchas gracias y que el Señor Todopoderoso les bendiga y les acompañe siempre.